de la semana. ¿Ya ves? Entonces, ahora, hay un cura llamado Toro, apellido Toro creo que es, Luis Toro. Ese cura Toro, sí, ese cura Toro es venezolano. Es católico, hasta que se sabe, es de la religión católica. Él está explicando al mundo entero que ya Dios ha estipulado que es otro día. Otro día. Sí, vamos a hablar un poquito ampliar acerca del día del reposo, ¿ya? Este hermano, ¿no? Se cree sacerdote del Altísimo, nombrado sacerdote del Dios Altísimo, dice. Sí, Luis Toro. Este hermano Toro, católico, con Biblia está explicando que el día del reposo no es sábado ya. Hasta que muera, ha sido sábado, hasta que muera Jesús. Cuando ha resucitado, ya era otro día, dice. Justamente a ese punto me tocaron un cliente que el Señor Jesús cuando murió ya lo dejó anulado. ¿Ya? Yo le dije, ¿podemos sustento? ¿Cuánto? Pues le dije, susténtame un texto que diga que sea domingo, que es que hables resucitado domingo, o el que es que es un domingo que es reposo, que debe ser de dije. De ahí no me sustentó. Sí sale. Sí sale. ¿Ya? No, también qué hora apareció también sale. ¿De qué? ¿El domingo? No, o sea, Pero de reposar, de descansar, o de que guardar el Señor sale sábado, ¿no? Ya. La conexión sí sale domingo. Ya. Vamos a ver lo que dice. Vamos a estipular, hermanos. Miren, escuchen. El hermano, ¿no? Luis Toro, de la religión católica, él explica que el reposo es otro día ya. ¿Y con qué texto aprueba? Vamos a ver, mira, vamos a ver, ¿eh? Libro de Hebreos. Vamos a ver cómo es su artimaña de aquel hermano. Libro de Hebreos, capítulo 4, versos 3, ¿no? Empero entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras, desde el principio del mundo. Ahí está. Hay personas que han creído, ellos no van a entrar al reposo. Y los que no han creído, no entrarán. Ya ha jurado Dios también que ellos ya no son para entrar ya. Ya, hasta ahí todavía se entiende que hay un día de reposo que no, pero no estipula en este texto, ¿no? ¿Qué día? Claro. Ya. Ahora, pero este hermano Luis Toro predica que hay otro día ya. Eso dice el libro de Hebreos capítulo 4, versos 8. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Ahí se cierra ese hermano. Escuchen, hermanos. Hermana Elizabeth, usted que es nueva. Hermano, ¿cuál es su nombre del hermano? Ronaldo, familia del hermano Froilán, ¿no? No, ayudante. Ayudante. Ay, qué bien, hermano, qué bien, un joven. Está bien, hermano. Así, jovencito, muchos han llegado. Y es bueno de buscar al Señor. Y si usted va entendiendo acá las cosas, Señor, y algo no entiende, pregunte. Y si usted va entendiendo, siga teniendo más curiosidad por las cosas del bien. Entonces dice, en esto se cierra el hermano Luis Toro, diciendo, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Hay otro día, ¿ves? Está hablando de otro día. ¿Es cierto o no? ¿O no, hermana Elizabeth? Parece que como para confundir o no. ¿Sí o no? Pero ¿cuál es ese día de reposo? Dice 9.
Porque por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Tampoco dice el día, el nombre del día, no dice tampoco. 10. Porque el que ha entrado en su reposo también era reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ahí está. Ahí está. Hermanos, el hermano católico Luis Toro, ya. Pero él no quiere aceptar el 9. Él quiere que entiendan que otro día, ese es el texto verso 8. Él quiere que entiendan en el mundo que es otro día. Si nosotros analizamos cuál es ese reposo, cuál es otro día de que aparte que habla, o sea, en otras palabras, hermana, escuchen, miren, hermana Elizabeth, los hermanos que algunos nos estamos confundiendo. Hermana, y dale, ¿sí entiendes, no? Ya. Hermanos, ¿a qué reposo se le llama? ¿Por qué habla otro día, como decir, u otro reposo? ¿Por qué se le dice eso? ¿A qué día? A ver, vamos a ver, ¿a qué reposo? Vamos a ver primeramente a qué día. El libro de Tesalonicenses. Ya. El libro de Tesalonicenses. Sí, primera Tesalonicenses. Capítulo 5, verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ahí está. Ya, ¿de qué día habla, hermanos? Hermanos. ¿Entiende, hermana Elizabeth? ¿Entiende? ¿De qué día habla? ¿Ah? No. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 5. Dice, porque todos nosotros somos hijos de la luz, hijos del día. ¿Entiende? Hijos del día. ¿Quién es la luz o quién es ese día? ¿Quién es esa luz o quién es ese día? La luz, hasta ahí aclara que la luz es según la escritura. Mira, para entender ya, para no confundirse, ¿qué es el día? De vez no entendemos, acá va a explicar más claro. ¿Qué es el día? Libro de Génesis, capítulo 1, versos 5. Y amó Dios a la luz día. ¿Cómo se llama la luz? Día. El día que era luz. Ahí está. Pablo está hablando de una profecía ya. No está hablando de otro día de la semana. Ya no está hablando del día material, en otras palabras. Del día del calendario. De los días del calendario. ¿Me está entendiendo, hermanos? El Señor está hablando. ¿Cómo se llama el día del otro que habló Pablo? Es luz. Ahora, ¿cómo se llama la luz? Eso también tendríamos que saber. ¿Cómo se llama la luz? ¿Quieres saber, hermano Arnaldo? Ya, ¿cómo se llama luz? No, la luz se llama día. Por eso está diciendo, mira. 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. La tiniebla se llama noche. La luz se llama día. ¿Y cómo se llama la luz? Ahí está. La luz, y llamó Dios a la luz día. Ahora, esta luz, ¿qué cosa es? Pablo está hablando de eso. Es una profecía y ya no es cosas literales, es cosas ya simbólicas, proféticas. ¿Quién es esta luz? Para que entienda más claro. Libro de un texto conocido.
San Juan, capítulo 8, verso 12. A ver, que lea nuestro hermano Arnaldo. Arnaldo, ¿cómo se llama? ¿Ah? Rolando. A ver, hermano Rolando. A ver, hermano Luis, ayúdale, hermano, usted que sabe de Biblia. ¿A Ronaldo? ¿Ah? 8, 12. ¿Cómo se llama? ¿Qué es la luz? No, la luz se llama día. Pero ¿qué es esta luz ahora? Vamos a ver. Venga. ¿Ya? Y háblole Jesús otra vez, diciéndole, yo soy la luz del mundo. Ahí nomás. ¿Quién es la luz? El mundo. No. ¿Ah? Habla ahí el Señor. Nuevamente lee, hermano. Y háblale Jesús otra vez, diciendo, Ajá. yo soy la luz del mundo. Ya, ¿quién dijo que era la luz del mundo? Jesús. Ahí está. Jesús es el día. Jesús es el día. Él es la luz. Pablo está diciendo, si Josué nos hubiera dado el reposo, no hablaría de otro día. ¿Cuál es ese día? Jesús. O sea, ya no se trata del día del calendario, de los días del calendario, sino está hablando del día espiritual, que es una persona ya. Ese es el día del reposo. Para que comprendamos más rápido. ¿Quién es este reposo? Otra vez, otra pregunta. ¿Quién es este reposo? ¿O de qué reposo habla? Porque está hablando de otro día. Si José nos hubiera dado el reposo, no hablaría de otro día, dice. Entonces, vamos a ver cuál es ese reposo. Porque dice, los que hemos creído entramos en el reposo, dice. Amén. ¿Ya? Vamos a ver cuál es ese reposo. Libro de Reyes, ¿no? A ver, no, perdón. Primera de Crónicos, segunda. ¿Ya? ¿Ah? Ay, qué fuerte lo han alumbrado. Primera, ¿no? ¿Ah? Ya, acá está. Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 9. ¿Cuál es este reposo? Escuche, hermana Elizabeth. Ya no está hablando del día literal, está hablando de un día simbólico que se refiere ya a una persona, ya no a un día a un día del que pertenece al calendario, sino está hablando de un día que es una persona. Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 9. He aquí un hijo te nacerá, el cual será varón de reposo. El cual será varón de reposo. Este varón, en otras palabras, es un reposo. Ahí está. Ese varón de reposo, ¿quién es este varón? Salmos 80, 17. Libro de Salmos, capítulo 80, verso 17. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti corroboraste. ¿Quién es este varón? El hijo del hombre. Ese es el reposo del día, que es la luz. ¿Ves? Entonces, hermanos, Pablo está hablando, dice, si Josué les hubiera dado, no está hablando, pues, por ejemplo, mira. Sí, Salomón significa pacífico. Salomón significa pacífico. ¿No está hablando del Salomón de David? No está hablando del Salomón de hijo de David. ¿Ya? Entonces, hermanos, estamos viendo que el reposo. Ahora, pero este hermano Luis Toro sigue insistiendo que el primer día domingo resucitó Jesús. Hasta que muera Jesús, los judíos, los discípulos, los cristianos, que eran judíos, seguían reposando, dice, en el sábado.
Pero cuando ya resucitó, fue otro día. No está hablando de días materiales ya. Entonces, ¿cómo lo asegura? Vamos a ver, mira, vamos a ver el texto que saca el hermano Toro. Como él no entiende cosas de profecía, pues la gente que no lee también lo embolatan y ya, sí, creen, nomás ya y piensan que están confundidos y se van al catolicismo otra vez. Ya. Mira, libro de Marcos capítulo 16, verso 1. Y como pasó el sábado, mira, ya está hablando, y como ya pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo y Salomé, compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo, muy bien, ya. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro, claro. Después que pasó sábado, ya viene domingo, pues claro, muy bien. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro y ya salía el sol. Y decían entre sí, ¿quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro? Y como miraron, ven la piedra revuelta que era muy grande. Y entraron en el sepulcro, vieron un mancebo sentado a la derecha, cubierta de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas él les dice, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno. El que fue crucificado, resucitado, no está aquí. Y aquí el lugar de donde le pusieron. Entonces ya había resucitado domingo. Y como había resucitado domingo, ya, entonces, ¿dónde estaba Jesús? Acá sacan el libro de San Juan. Mira, vas a ver. Vamos a ver. Acá sacan San Juan ya. Sí, 20:19. Acá está, 20:19 de San Juan, saca el hermano católico Luis Toro, no es israelita, es católico, él se considera católico plenamente hasta el tuétano, porque él está enseñado según él por el Vaticano, que es la iglesia que Cristo ha fundado, la cual el primer papa es el Pedro, dice. Sí, así está. Ya está fundado ya. Y el primer día, mira, vamos a ver cómo chantajea a los demás dominicales para que se convierta al catolicismo nuevamente. Dice, y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, ¿cuál es el primero de la semana? Otra vez, domingo, ya muy bien. Este día domingo, ya atardeció sábado, pero amaneciendo ya domingo, ya, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, dice ahí está, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos, por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjole, pase a vosotros. Ahí está, con esto chantajea. Estaban reunidos, pero ahí no dice que estaban reposando, ¿sí o no? Ahí dice que estaban reunidos el primer día de la semana, el primero. Estaban reunidos, ¿y qué dice? Mira, y luego dice, por miedo, estando las puertas cerradas por miedo, cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos. ¿Por qué estaban por miedo? Porque el primer día estaban, el día del sábado, era el reposo de los judíos. Y ellos, por estar reposando el primer día de la semana, tuvieron miedo, dice, y se encerraron, dice, y estaban cerrados, dice. Así está explicando, porque no, para cumplir otro día que es domingo ya, estaban cerrados, por eso dice miedo, entonces tenían miedo de los judíos, dice, por eso, porque la tradición del judío ya era diferente y la tradición de los cristianos, discípulos, era diferente, y por eso estaban cerrados, ese miedo era, dice. Así está engañando, entonces, Jesús viene y le dice, está bien, pasa a vosotros, no es que no le dice que está bien porque están reposando el domingo, no. Como toda persona en el pueblo de Israel es costumbre, cuando se encuentran primera vez, o no, cada día, el saludo ese o no, pasa a vosotros, no quiere decir que está bien. Pero él chantajea con su prédica diciendo, cuando dice pasa a vosotros, eso es para él, está bien, dice, o bienaventurado, dice, está bien, guarden el sábado, dice, no es así, hermanos. ¿Ve?
Entonces eso está chantajeando, está tergiversando la escritura, pero como él sabe manipular la Biblia a conveniencia del catolicismo, no a conveniencia del pueblo de Israel o a conveniencia de Dios. Dios jamás estipuló otro día. Estaban sí reunidos el domingo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Cuál era el miedo? ¿Quieren saber cuál es el miedo? Él saca que el miedo era porque estaban reposando el primer día domingo, y va a venir los judíos y le van a decir, ¿por qué estás reposando domingo? No, ese no es el miedo. ¿Cuál es el miedo? Vamos a ver. ¿Cuál es el miedo? San Juan, capítulo 7. Mira, vamos a ver cuál es el miedo que han tenido siempre. San Juan, capítulo 7. ¿Ah? A ver, me estoy olvidando, creo. Hermano, usted tiene que ir a debatir con Luis Toro. Sí, por eso yo estoy mirando pues sus videos para ver cómo chantajear, porque después, yo iba a tener un debate ya con sus discípulos allá en Colombia. Me han citado. Pero no quedó seguro, firme, entonces me han dicho no, y otro día, así pasaron como 2 días, así creo, ya, otro día, postergaban los días y no había cuándo. Entonces uno de esos ya me decidí voy a venir al Perú un rato, después voy a volver, dije no, desde ahí no vuelvo hasta ahorita. Iba a tener un debate con uno de sus hijos. Para que puedas debatir ahí, tú tienes que estar dentro de ahí. Claro. Hermano, y aquí hay un hermano aquí que quiere debatir. Entonces hay debate en Biblia. Sí. Porque si vas a estar esperando la invitación, no. Ajá. Ya. Vamos a ver cuál es el miedo que los discípulos tenían. ¿Ya? San Juan 9:22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. ¿Cuál era el miedo? Sigue hablando del miedo. Porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían resuelto, si alguno confesase ser el Mesías, fuese fuera de la sinagoga. Ese era el miedo. El miedo de hablar, los discípulos, era decir que Jesús es el Mesías y le boten del templo o de la sinagoga. No era el miedo decir que el día de reposo es domingo. Eso no es el miedo. Eso no era el miedo. ¿Me entienden, hermano Froilán, hermano Ronaldo? ¿Le queda claro? ¿Sí? Bueno, Rolando, ¿cómo se llama? Ronaldo. Ronaldo. Ya, hermano, ¿usted sí entiende, no? ¿Sí? Ya. ¿Usted, hermana? ¿Sí? No dice. Ya, eso es el miedo. No era porque están reposando otro día, lunes, miércoles, domingo, no. El miedo era de que hablen de que Jesús es el Mesías. Ese es el miedo. Y como ha muerto, obviamente, ¿qué nos dirán ahora? Su Mesías ha muerto. Entonces estaban cerrados, pues. Y como decían que Jesús es el Mesías, no va a morir. Y ahorita cuando han claro, fe, ya, ¿con qué cara va a decir que Jesús es el Mesías y ha muerto? Lo han crucificado. Ese era el miedo, entonces peor. El otro texto también dice, ¿no es? Sí. Jesús, Ajá. no habían creído y por miedo a los judíos Ajá. no confesaban, dice. Claro, eso también es San Juan 12. Sí, San Juan capítulo 12, versos 42. Con todo eso, aún de los príncipes, muchos creyeron. Eso quiere decir, muchos dirigentes creyeron en él. Más por causa de los fariseos no lo confesaban por no ser echados de la sinagoga. Claro, acá no dice miedo. Entonces, eso es lo que sucede, hermano. Entonces, ese era el miedo, no era los cristianos que ellos dicen, o los discípulos, no era, el miedo no era porque estaban reposando día domingo, no. Y el domingo no estaban reposando. La escritura dice que estaban reunidos. El libro de San Juan, ¿no? Vamos a leer nuevamente. San Juan capítulo 20, verso 19.
Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, claro, el domingo, estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos, ahí está, claro, estaban juntos. Por miedo de los judíos vino Jesús y púsose en medio y díjoles paz a vosotros. ¿Qué cosa? ¿Cuál era la noticia? Que Jesús había resucitado y le dijo, mira, otra vez estoy acá. Esa era la noticia. ¿Y por qué estaban cerrados? Por miedo de que ya ahora en su Mesías van a confesar que el Mesías está muerto. Entonces ahora como sucedió con el padre Ezequiel, ante la prensa salió que Ezequiel ha muerto, y ahora en esos tiempos los israelitas ya no querían sacar la cara a los mundanos, porque van a decir, mira, porque había hermanos que hablaban que Ezequiel era el Mesías. El mismo Señor en la prensa lo declaró. ¿Usted es el nuevo Mesías? Sí, está escrito, dice. Entonces, ¿qué cara van a decir cuando su Ezequiel ha muerto? Igualito los discípulos, cuando habían muerto Jesús, el Mesías, también estaban con miedo. Ahora, ¿con qué cara vamos a decir? Ese era el miedo, no por estar reposando otro día. No. Entonces, de esa manera aclaramos. Ahora, para entender, saca otro texto todavía, donde la tradición de los judíos es reposar sábado y la tradición de los cristianos es otro día, y saca otro texto todavía, donde aclara en Mateo. Vamos a ver cuál. Porque la pregunta que le hicieron, que le hacen a Luis Toro, algunos pastores dominicanos dicen, de San Benito son los que más defienden el sábado, pero le dicen, entonces, ¿cómo le llama al día del domingo si el día del reposo es santo? O reposo, ¿no? De sabático, de Dios. Entonces, ¿cómo le llama al día domingo el Señor? Dice. ¿Quieres ver cómo le llama? Vamos a ver. Y le saca el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versos 10. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ya, ahí está el día del Señor. ¿Y qué día es el día del Señor? Y te saca este texto, mira, ahí mismo te coordina y te manda un código. Te manda al libro de Hechos 27. Ahí dice también, vamos a ver qué dice. Hechos 27. Para ver, el libro de Hechos capítulo 20, versos 7. Ahí está. Ahora vamos a ver qué dice. Miren, hermanos, no hay que confundir con la reunión con reposo. Reunión es otra cosa. Así como los domingos nos reunimos, ¿para qué? Para debatir la prédica, alguna reunión que hacemos, ¿sí o no? Para debatir los negocios de la construcción de iglesias, ¿sí o no? O para la faena, sí. Esa era la reunión. Los discípulos también así debatían, porque el día sábado no puede estar hablando de negocios mucho. Tiene que estar dedicación a Dios el día sábado. El día de sábado es orar, alabar, clamar al Señor, sacrificar, adorar a Dios el día sábado. Día sábado no es cosa de negocio, de debatir problemas, no. Entonces, el día, vamos a ver, ¿cuál es el día del Señor? Según ellos, mira, ellos están sacando así, Hechos 27. Y el día primero de la semana, claro, es domingo, muy bien. Juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahí está. ¿Cuál es el día del Señor? Domingo, así dice el hermano Luis Toro, católico. 27. Entonces, acá dice que estaba enseñando Pablo, pero no dice que estaban reposando. ¿O dice que estaban reposando, hermano? El texto. Estaban reunidos, claro, porque Pablo no solamente predicaba el sábado, predicaba todos los días, en las plazas, en las casas, el día domingo, día lunes, día martes, día miércoles, hasta yo a veces predicaba así. Ahora también estoy un poco dejando, el domingo no estoy predicando ya en las calles, y el sábado nos reunimos es porque tenemos que... Hermano, cuando dice partir el pan, partir el pan, o sea, enseñarlo como, ¿qué significa eso? Ya esa es la comida, dando comida, partiendo el pan, ¿qué pan? Ahí también habla también, en Hechos capítulo 2,
versos 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y conciencia de corazón. ¿Ve? Partiendo en las casas. Y esto también entonces, como en un día domingo se encontró con los, después del día del sábado, claro, Pablo, así como nosotros, digamos, yo me voy a Bolivia, después de pasar el sábado, el día de la fiesta, el domingo estamos reunidos todavía como aquel tiempo Pablo era famoso predicador, entonces la gente se acercaba, así como un predicador. A veces yo también cuando voy a otro país, los hermanos dicen, hermano, enséñame tal cosa, o véndame esto o lo otro, entonces ya muy bien, ¿en qué le puedo? ¡A sanidad! Entonces, oye, un ratito siquiera, o compárteme algo de la música. Entonces, así Pablo les estaba dedicando su tiempo a los hermanos, pero aquel tiempo estaba dedicándose, enseñándole, dice, claro, ¿de qué? De la palabra del Señor, ¿no? Porque el día sábado no alcanzaba, pero claro, el día sábado también debería enseñar, porque Jesús también enseñaba el día sábado. Aparte que era reposo, también Jesús el día sábado también ya frecuentaba enseñando. Pablo, Entonces, hermano, como dice los apóstoles del Señor, se dedicaban a tiempo completo solamente al Señor. ya casi todos los días. Claro, eso es lo que quiere el Señor. Cuando nosotros nos dedicamos el día sábado, ¿no, ¿sí o no? Y no nos estamos dedicando el día, mucho mejor sería que nos dediquemos todos los días. Los hermanos están hablando de que cuando Jesús les dice, ¿no? ¿Por qué el sábado hacen la obra? De cuando sanan, ¿no es? Eso. Le protestan, los judíos dicen, ¿por qué haces obras si sábado no se puede hacer obra? Ya. Entonces Jesús dice, tú cuando tienes no puedes hacer el tomar, no tienes dice, ¿no? Claro. Esas cosas están diciendo que Jesús le está diciendo que el sábado hay que hacer obra. O sea, entonces el domingo ya va a ser reposo, dicen. O sea, son Ya, sí, esos son tergiversidades ya. Hermanos, escuchen. Los discípulos y sobre todo Pablo, el apóstol más pequeño, pero el grande en conocimiento, el que hizo más obras, este hermano ha escrito muchos libros y sus libros, sus escritos, sus cartas están más acá unidas a la Biblia. Y hermanos, con las cartas o con los escritos de Pablo, mucha gente en estos tiempos se está escudando como un blindaje. Pablo dice a favor de nosotros, en otras palabras, a favor del domingo. En otras palabras, Pablo habló a favor del domingo. Pablo habló a favor de la cabellera cortada. Pablo, en otras palabras, piensa que Pablo lo está tergiversando lo que los profetas y Jesús habló. Pero no es así, hermanos. Es que el problema a Pablo no lo comprende, y eso dijo Pedro. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 15. Escuchen, mira lo que mira. Por eso cuando muchos se escudan con los escritos de Pablo, ustedes tienen que sacar este texto. No es que Pablo esté a favor del pecado, a favor del domingo, a favor del cabellera cortada, a favor del no holocausto. No, Pablo también hizo holocausto. Si los hermanos dominicales sacan que Pablo no hizo holocausto, yo lo saco acá. Hay 2, 3 textos que hablan. Y dice, Segunda de Pedro capítulo 3 versos 15, dice, y 16, vamos a leer, escuchen, mira, hermanos, pongan atención. Y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, mira, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, y casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay difíciles de entender. ¿Ves? Hay difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismo. ¿Ven? ¿Se da cuenta, hermano Ronaldo? Con los escritos de Pablo, los demás están torciendo y diciendo holocausto ya no, por ejemplo. Los dominicales ya dicen así, ellos son pero indoctos.
con los escritos de Pablo. Los católicos también están torciendo, pero para su perdición, dice. El único que enseñó como debe de ser en estos tiempos es nuestro Señor Ezequiel Atapudio. Entonces nosotros somos los que tenemos que explicar a ellos. Ellos no entienden, pues. Por eso están perdiéndose y creen que... Y mira, muchos dominicales se han arrepentido de ser dominicales y se están uniendo otra vez a Pablo. Digo, hasta Luis Toro, católico. Y están convirtiéndose otra vez a ser católicos. La cual en la escritura no hay ni un texto que diga mi congregación es católico o católica. No hay texto. No hay. Pero ¿con qué se escudan? Cuando dicen somos cristianos, no católicos, dicen. A veces dicen así, no, nosotros somos cristianos, pero por política de repente son llamados católicos. Bueno, algo tratan de ver cómo escudarse. Pero hermanos, no es así. Ahora, vamos a seguir viendo acerca del sábado. Ya mucho, ya. Ese texto, hermanos, este texto, anótense cuando quieren escudarse a favor, con los escritos de Pablo, a favor del pecado. Sí, hermana. Una pregunta, hermana. Aquí el apóstol Pablo, Pedro, o sea, los apóstoles, ¿quién ha hecho holocausto cuando ya no está Jesús? ¿Hay un texto que diga? Sí hay. Se han hecho. Le voy a alcanzar. Libro de Filipenses, capítulo 4, versos 18. Ya lo lee ya en su casa, o si no, yo lo voy a explicar ahorita, pero después del temita, porque voy a terminar este consejo acerca del reposador. Ya. El otro texto es Hechos 26. Libro de Hechos, capítulo 26, verso 21. 20. Hechos 26, 20. Ahí habla, Pablo mismo hizo voto, hizo holocausto. ¿Ya? Sí, ofrenda. 4:18 y Hechos 26, 20. Ahí habla. Ya, después del tema, después del consejo del reposo, les voy a, si también no entienden, les voy a explicar, ¿ya? Vamos a seguir hablando acerca del día de reposo, que es sábado. Literalmente, de todo el calendario de la semana, el día que es provechoso para adorar a Dios es el día sábado. Pero los que tengamos tiempo de predicar y dedicarnos, si es posible, todos los días al Señor, mucho mejor. Podemos dedicarnos domingo, lunes, martes, miércoles, no solo adorando, hablando a las personas, dedicarse. Es que los discípulos se dedicaban al Señor todos los días, ya no era solamente el día sábado. Todos los días se dedicaban hablando del Señor. Claro, por eso hay varios textos que recuerdan eso, porque todos los apóstoles traían sus bienes a los pies de los apóstoles, todos. ¿Ya? ¿Para qué? Porque se dedicaban solamente a ministrar al Señor. Claro, así es. Ya. Vayamos a ver otro punto más acerca del día de reposo. Escuchen, hermanos, miren. Libro de Colosenses, capítulo... Colosenses capítulo 2, versos 16. Escuchemos, hermanos, escuchemos. Colosenses capítulo 2, verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábado. Ahí está. Nadie debe juzgarlo, dice. Nadie debe juzgarlo del día de luna nueva, ni por comida, ni bebida, ni por fiesta, ni por sábado. Dice, claro, nadie debe juzgarnos. ¿Solo quién? El Señor. Eso es muy bien, muy lógico. Claro, nadie debe juzgar. Disculpa, hermano, ¿qué texto era? Colosenses 2, 16. Nada, es muy bien, eso es cierto. Si tú pecas día sábado, claro, nadie debe juzgarte, pero sí debemos llamarnos la atención, ¿sí o no? O debemos corregirnos, exhortarnos, o aconsejarnos, ¿sí o no? Pero eso, a ver, nosotros, hermano, lo toman como que estarías
estarías juzgando. Allá, si es que no reposa sábado, sí. Por eso está diciendo Pablo, en sí, claro, eso es cierto, el Pablo aclaró. Nadie debe juzgarlo si ustedes están pecando, así dice, nadie debe juzgarlo. Sí, eso es cierto, solamente le corresponde a juzgar es al Hijo del Hombre, nada más. Al juzgar y a condenar y a dar vida eterna, solamente el Hijo del Hombre. Pero entre nosotros sí debemos aconsejarnos, llamar la atención, exhortarnos unos a otros. Ahora, pero estamos viendo que el día del sábado, luna nueva y las fiestas, claro, no debe ser juzgado, pero sí debemos ejecutar, según la ley, debemos ejecutar en guardar ese día. Entonces, para ellos ya no hay diferencia, dice. Para aquellas personas, ya no tienen por qué estar pensando, porque si para ellos lo ven, hermanos, como si yo profano el sábado, muy bien, normal, nadie me tiene que llamar la atención, está bien. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Mire, vamos a ver. Romanos capítulo 14, versos 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté asegurado en su ánimo. Uno hace diferencia entre día y día. Claro, hay personas, bíblicamente, la persona, claro, y sábado. O sea, eso está para las personas que nos juzgan. Nosotros Claro. ya no existe una nueva, ya no existe. O sea, Eso está aclarando aquí, ¿no? Por ejemplo, las personas nos pueden juzgar. Claro, Nosotros aquí damos este texto. claro. Es que, hermano, de otras palabras, nadie debe estar juzgándonos por estar reposando día sábado. Entonces, pero según la escritura dice, Romanos 14:5, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga igual todos los días. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos hacer diferencia en que el día del sábado es un día y día domingo es otro día. Y el día lunes es otro día. Eso es cuanto a lo literal. Pero el que juzga todos los días, ¿cómo lo hacen ellos? Por ejemplo, ellos reposan su conveniencia. Reposan día domingo, ese es a favor de adorar al sol. A favor de adorar al día del dios de los griegos, de Zeus. Ese es a favor. Y creen también que los incas adoraban al sol que alumbra de acá. No, ellos no entienden del sol espiritual. Entonces, eso está aclarando, hermanos, para ver en estos tiempos que nosotros debemos insistir y seguir predicando, porque eso nos ha enseñado Dios. De las cosas, así vamos a hablar cuanto al literal, el día de reposo es día sábado. ¿Ya? Y cuando habla otro día, está hablando de una persona ya, que es esa persona, es otro día en que sí, verdaderamente vamos a encontrar reposo, descanso en esta persona. ¿Ve? ¿Ya? Ya, hermanos, espero que esto les sea algo por provecho y que no seamos confundidos ante los hermanos católicos y ante todos los dominguistas que reposan día domingo y veneración al Dios, al día del domingo. Porque en el día domingo no hay nada bueno. Si ellos valoran el día domingo como una adoración a su Dios, ellos están haciendo claro, el día domingo es adorar al Dios Sol, a una criatura que es Sol. pero hermano, eso está refiriendo que cada uno puede forjarlo, ¿no? Hay hermanos dominicanos que están
explicando, Ajá. diciendo que a Dios hay que darle un día. Hay que darle un día. Un día de reposo, un día hay que regalar a Dios, no todos los días de trabajo. Entonces, más o menos a eso está refiriendo. Por eso, pero ese día que ya ellos quieren dedicarle o regalarle su tiempo o no sé cómo, adorarle al Señor, el Señor ha destinado desde un principio que es el día sábado, según de todos los días del calendario de la semana, lo cual eligió Dios el séptimo día. ¿Ya? Entonces, cuando Pablo habla de otro día que tiene que también entrar en ese reposo, está hablando ya de ese día que es el Señor, y ese reposo es el Señor, en el cual van a hallar descanso también. Y aquellos que no entran al reposo, que es el día del Señor, que es el día y que es el Señor, ¿cómo le considera Dios? Hebreos capítulo 3, versos 18, ¿no? Escúcheme, hermano. Y a quienes juró que no entrarían en el reposo, mira, vamos a ver, ¿quiénes son los que Dios ya ha jurado y no va a entrar a ese reposo? ¿Quiénes son esas personas que no van a entrar? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron. ¿Ve? 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Ve? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Yo reposar un día sábado, un ejemplo, no quiere decir que soy incrédulo. ¿Qué cosa es realmente ser incrédulo? Libro de San Juan, capítulo 3, versos 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida. Eso quiere decir. Entonces, claro, cuando Pablo está diciendo los que no van a entrar al reposo son los incrédulos, quiere decir los que no van a entrar en creer en el Señor. Si el Señor Ezequiel Jonás, ahorita mira, por ejemplo, ¿cuántos israelitas hay? Ya reposan según la ley el sábado, por ejemplo. Pero no entran en este verdadero reposo. En este día del sábado reposo sí entraron todos los israelitas según la ley, que es literal, ¿no? Que el Señor está explicando muy bien. Claro, cuando la ley debemos sí reposar, está muy bien. Acá ya estamos ejecutando ya, ¿sí o no? ¿Estoy siendo claro o no, hermanos? Ya estamos ejecutando en el del día del calendario, que el día séptimo, el sábado, y ahí estoy ejecutando y estoy entrando en el día sábado. Si un día no vengo, muy bien, estoy diciendo rebelde. El otro sábado no vengo, soy rebelde. El otro sábado vengo, sí, estoy siendo obediente. Pero acá muchos no están llegando, que es el Señor Ezequiel Jonás. En Jesús, que es el reposo, Jesús sí ha entrado muchos discípulos, pero hay discípulos que no han entrado. Ahora en estos tiempos también están entrando ya. Los israelitas han entrado en esto, pero en él no entra. Unos cuantitos recién están entrando en él, a creer en él. Él es el reposo. Él es el otro día que Pablo habló, que ha reservado, y Josué no les ha hablado de ese reposo, el cual es el Señor Ezequiel Jonás. ¿Estoy siendo claro o no, hermanos? Amén. Entonces ese es el otro día que Pablo había profetizado en aquellos tiempos. Amén, hermanos. Un poco claro, creo que ya les he dejado. Entonces, el que no entra en él es incrédulo. El que no entra en él, ¿qué cosa está haciendo? Profano. Está profanando. El que no entre en ese día del calendario, del día que es el sábado, es profanar. Pero el que no entre en él es incrédulo. Estoy yendo claro, según la escritura, ¿sí o no, hermanos?
Y hermanos, ese es mi consejo acerca del otro día que ha de apreciar el Señor para estos tiempos, que es el señor Ezequiel Jonás. No es otro día que es lunes o domingo o martes, no. Y hermanos, acá también dejo, hermanos, también hay hermanos que tienen que predicar acerca de muchos temas que hay que explicar, hermanos, pero para los hermanos que nos están filmando, para los hermanos que son dominguistas, están equivocados. El día que están reposando, que es lunes, o dedicado a Dios, supuestamente es santificado día lunes, o día miércoles, culto por sacar diezmo, o primicia, no sé, eso hacen con primicia. Los domingos es por adorar el día del sol. En inglés quiere decir Sunday. Sun quiere decir domingo. Day quiere decir día. Y al traducirle en español quiere decir día del sol. Y al dedicarse el día del sol están dedicándose a la criatura sol que alumbra. Y están pues adorando a un Dios, al Dios de los griegos. ¿Ya? Entonces, último texto les voy a dejar, hermanos. Libro, el día que reposan los dominguistas, para todos los hermanos católicos y dominguistas, que están, según la escritura, ¿cómo los llama la escritura? Proverbios capítulo 1, versos 32. Porque el reposo de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Quiere decir el reposo de los hermanos dominguistas que reposan domingo, es por ignorancia, están reposando así, por ignorancia. ¿Y desde dónde viene la enseñanza del domingo? De la madre católica, de la madre de las abominaciones. De ahí viene. ¿Ve? Una cosa es que cuando Jesús resucitó y estaban reunidos, y el domingo también enseñaban porque no había otro, no alcanzaba tiempo, entonces domingo también, lunes también, miércoles también se dedicaban a enseñar del negocio del Señor, que Jesús había resucitado, ya es el Mesías, ya estamos, esa es la nueva noticia del pueblo de Israel, de los dioses del reino de Dios, que Cristo ya, y no han podido con él. Entonces eso era el gran afán de estar enseñando el día domingo también. ¿Ven? En estos tiempos igual, mucho mejor ahora en estos tiempos. Cristo ha venido al Perú, a venir con un nombre nuevo, el cual ya no se llama Jesús. Esa es la otra noticia que se está teniendo y tenemos que publicar, hacer noticia en muchos lugares. ¿Ve? Y podemos hacer el día domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado entramos a adorar al Señor. Bien, hermano. La paz y la gracia del Señor Ezequiel Jonás reina en sus corazones, hermanos y hermanas. Amén. Aquí con nuestro hermano Isaías.